Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola, esto es Análisis. En tiempos de coronavirus, antes de saludarlos, tengo que pedirles perdón de haberles cortado a la chica de una canción que a mí me encanta. Pero bueno, como ustedes saben, todos los días a las 5 de la tarde tenemos una cita con ustedes, con los que son fieles a Fuego y con los que no lo son, con los que nos quieren escuchar y con los que no. Aquí en el dial 106.5 FM Guayaquil, Guayas, Ecuador. También nos pueden escuchar. Y los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Los que nos escuchan en www.marielatv.com, en la partecita de arriba ven un icono de fuego, solamente le ponen play y pueden escucharnos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Simplemente tienen que encontrar con internet y poder escucharnos desde cualquier parte del mundo en www.marielatv.com. Bueno, como ustedes saben, ahora hemos variado, no son dos entrevistados, es un entrevistado. El entrevistado del día de hoy es el doctor Francisco Jiménez, analista y político ecuatoriano, abogado y doctor en leyes. Ha desempeñado varios cargos en el sector público, entre esos gobernador de Guayas en el 2008, fue candidato a la alcaldía de Guayaquil en el año 2019, actualmente es presidente cantonal por Guayaquil del movimiento Creo. Doctor Jiménez, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Es un placer tenerlo aquí. Bienvenido a nuestra casa Radio Fuego. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a usted, a Mariela y a todos los que nos siguen a esta hora, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, pero aparentemente ya hay algo de luz al final del túnel. Perdone que no comience con la pregunta de siempre. ¿Hay luz en el final del túnel? Me pareció excelente lo que me ha dicho. ¿Puede deshebrar un poco la luz al final del túnel? Bueno, siguiendo un poco lo que ha sucedido, creo que ahora todos somos un poco expertos en este tema de pandemias y de coronavirus. Hemos podido ver cómo los niveles de contagio, de fallecimientos, han ido decreciendo. Lamentablemente, en el caso de Guayaquil, de nuestra querida ciudad, porcentualmente somos la ciudad que más ha sufrido a nivel mundial. Solamente se compara con nosotros Bérgamo, Italia, donde también tuvieron un proceso de contagio que superó las muertes como en el 400 y pico por ciento. Guayaquil anduvo por el 460, 470% de incremento. Pero hoy por hoy, que ya hay un porcentaje, se podría decir, alto de la población contagiada, que hemos probado cierta resiliencia a lo que significa ese proceso de contagio, se podría decir que empezamos a salir poco a poco. No quiere decir que el día de mañana podemos retomar nuestras vidas normales. Yo creo que para llegar a esa normalidad a la que muchos aspiramos, yo creo que van a pasar siquiera un año y medio, pero al menos se puede empezar a retomar una actividad un poco más normal, si se quiere, entre comillas, en relación con lo que veníamos viviendo anteriormente. Han sido días muy duros, parece mentira, pero desde que empezó el decreto, que fue a mediados de marzo, ya prácticamente tenemos 2 meses en esta circunstancia. Creo que todos hemos debido aprender algunas habilidades o nuevas formas de entender la relación con nuestra familia, en nuestra casa y el aporte que de diferentes ángulos podemos dar. Pero creo que estamos en la última fase de este proceso de recuperación, si se lo puede calificar así. Y me parece que cada uno deberá haber aprendido las propias lecciones de lo que este periodo ha significado, no solamente para nosotros individualmente, sino para todas las familias y para el país en general. Es correcto, doctor Jiménez. Quería preguntarle sobre el tema político de Ecuador. Bueno, me parece menester preguntárselo. Realmente estamos en una situación, por así decirles, una incógnita lo que está pasando. Hay muchos rumores, se dicen muchas cosas de lo que está pasando. Hay propuestas, pero nada se concreta. ¿Cuál es la situación política del país? ¿Qué es lo que está pasando allá arriba que el ciudadano no puede ver? Bueno, yo creo que el país está sufriendo mucho desde el punto de vista de salud, está sufriendo mucho desde el punto de vista económico y está sufriendo mucho desde el punto de vista político. Siempre hemos sido un país un poco inestable. Tal vez la excepción fueron los 10 años de correísmo, que ya sabemos cuáles fueron las aristas que marcaron ese periodo, pero en términos de estabilidad política, a las bravas y a la machota nos tenían medios aguantados. Pero nosotros siempre hemos sido inestables políticamente hablando. Si revisamos los últimos 20, 30 años de nuestra historia
institucional, constitucional, hemos cambiado con mucha frecuencia de gobiernos y hemos tenido gobiernos históricamente débiles, como digo, con la excepción del correísmo. Eso es lo que ahora un poco nos está pasando, ¿no? Yo creo que la historia política de nuestro país nos condena en cierta manera a esa inestabilidad, pero aquí no se trata de maldiciones, ni tampoco estamos en la Edad Media donde estamos a cargo de que alguien nos tiró un conjuro y nos tenemos que meter en una cueva hasta ver qué pase. Aquí estamos hablando de decisiones de personas. Y lo que está claro es que la razón por la cual estamos sufriendo tanto es porque el gobierno se ha equivocado, porque las personas que deben dirigir este gobierno, este periodo, se han equivocado, no tomaron decisiones cuando debieron tomar, retrocedieron respecto de algunas decisiones que habían tomado, como la liberación del subsidio de los combustibles, que fue en octubre pasado y que originó tantas revueltas en el país. En cuanto a las decisiones económicas, han tomado decisiones erráticas como pagarle a una serie de acreedores y tenedores de bonos en vez de utilizar los recursos para combatir la pandemia, y hoy están en el forcejeo por aprobar 2 leyes que en general van a generar más impuestos para las familias ecuatorianas y que no lo podemos permitir. Todo eso los ha debilitado. Sus errores los han debilitado, los han castigado, les ha tocado vivir circunstancias difíciles, pero no son esas circunstancias las que han llevado a la extrema debilidad del gobierno, sino las decisiones malas que ellos han adoptado durante todo ese tiempo y las que no han tomado también. Hoy, a río revuelto, a ganancia de pescadores, hay gente que especula con que el vicepresidente renuncie, con que otro vaya, no otro, sino otro, vaya a la vicepresidencia, con que el presidente se vaya a su casa. Veo que hay peticiones que le dicen al presidente: vaya a su casa, señor, para que Otto asuma y venga otro del número 2. En fin, no quiero decirlo de relajo, pero es una confusión total. Es una confusión total. Ahora, ¿cómo salir de eso? Ahí viene la pregunta, porque tampoco podemos seguir en la confusión. El gobierno tiene que terminar su mandato. Lo peor que nos podría pasar a nosotros ahorita como país es que renuncie el vicepresidente, o que renuncie el presidente, o que haya más cambios institucionales. Les quedan 12 meses, 11 meses, traten de llegar de la forma más decente y honorable posible al final de su mandato, o si se quieren tomar una decisión institucional, convoquen anticipadamente a elecciones. Yo no quiero que ese sea el escenario, porque no nos va a hacer bien y además nos va a hacer gastar plata que no tenemos. Pero si es que se declaran ya en la incapacidad de gobernar, es la única salida que les queda. Sin embargo, yo pienso que lo mejor para el país sería que ellos terminen su mandato y que pasemos a otro gobierno que esta vez sí tenga las cosas claras y pueda enderezar el rumbo de este país. Doctor Jiménez, sobre el tema gubernamental, usted pertenece al partido Creo. Me gustaría preguntarle qué le ofrece Creo al país, qué le está ofreciendo actualmente Creo al país, cómo se está moviendo el partido, y a futuro, porque como usted mismo lo dijo, el próximo año hay elecciones, todo puede pasar y Creo es partidaria de estas elecciones. ¿Qué le ofrecería Creo al país para, por así decirlo, salir de la mejor manera por esta crisis? Mire, yo lo que pienso que es más importante, más que ofrecerle, es qué es lo que somos nosotros, qué es lo que tenemos nosotros. Y yo creo que tenemos 3 herramientas que son fundamentales en estos tiempos de confusión. Primero, tenemos claro quién va a ser y quién debe ser nuestro candidato presidencial, que se llama Guillermo Lasso. Lo tenemos claro. Nosotros no andamos por las ramas que sí, que no, que hoy día puede ser este y mañana el de acá, y que a deshojar margaritas. No, nosotros tenemos nuestro candidato presidencial y ese candidato se llama Guillermo Lasso. Eso es lo primero que tenemos claro. Segundo, tenemos un movimiento nacional que tiene presencia en los 221 cantones del país y todo el tiempo se está moviendo. Con su presidente nacional, César Monge, con los presidentes provinciales, la actividad nunca ha parado. Hoy no estamos en una actividad política porque no lo permiten las circunstancias. No estamos para estar hablando de programas políticos a la gente, si la gente lo que necesita es que comer, ver cómo se le ayuda, si le llegan los respiradores, si le llegan las camas. Y a propósito de esto, Guillermo Lasso principalmente y complementariamente el movimiento Creo impulsaron el programa Salvar Vidas a través de un fideicomiso que hoy por hoy ya ha tenido presencia en el 70% de los cantones del país. Entonces hoy el movimiento Creo, liderado por Guillermo Lasso, ha estado a la cabeza del esfuerzo humanitario que se ha seguido en el Ecuador para combatir la pandemia. Entonces, lo que le decía es que nosotros tenemos un movimiento político. Y lo tercero, el tercer proyecto que es fundamental, el tercer elemento que es fundamental, es que nosotros sí tenemos un proyecto político. Sabemos lo que hay que hacer en el país. Sabemos que se necesitan una serie de decisiones estructurales para poder sacar adelante el Ecuador.
Sabemos que necesitamos dinero fresco y en buenas condiciones para poder darnos un poco de bocanada de aire a esta economía que está tan asfixiada. Sabemos cuáles son las rutas y los canales de los multilaterales a donde hay que implementarlos y las estrategias que tienen que ser llevadas a cabo para generar empleo en este país. ¿Cuáles son las estrategias, doctora? Yo creo que hay que entrar a una reforma del código laboral. Hay que hacer coexistir probablemente dos sistemas, como sucede en Colombia o como sucede en Dinamarca, por ejemplo, para generar un marco mucho más amigable al empleo. Algunos lo llaman tercerización, de ninguna manera se trata de tercerización, tampoco es una flexibilización irresponsable del Código de Trabajo, pero sí es la instauración de mejores condiciones, tanto como para contratar como para mantener una relación sana entre empleador y trabajador. Sabemos que hay que hacer reformas en el Código Monetario y Financiero para flexibilizar las condiciones de la gente y que puedan tener acceso a créditos. Sabemos que necesitamos dinero a nivel internacional en buenas condiciones. Primero, a través de condiciones de liquidez inmediatas que le permitan inyectar dinero fresco a la economía. Y segundo, a través de condiciones como, por ejemplo, a través de productos específicos como los bonos, para que el Ecuador pueda tener un programa de financiamiento mucho más racional. Sabemos también que el Ecuador tiene que incorporarse, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico para ser parte de bloques comerciales que son exitosos y no de bloques comerciales fracasados. Entonces, estamos conscientes de las medidas que hay que tomar. A veces uno no se explica por qué los gobernantes no toman esas medidas, si tampoco estamos inventando el agua tibia, sino que son cuestiones de sentido común, pero nosotros sí estamos dispuestos a tomar el toro por los cuernos y a poder adoptar las decisiones que el Ecuador necesita. Y en todo caso, lo que el movimiento tiene de diferente respecto de otras organizaciones políticas en el país es que primero tenemos un líder, segundo tenemos un movimiento que recorre y que tiene presencia en todo el territorio nacional, y tercero, tenemos un proyecto para sacar adelante al Ecuador, que me parece que es bastante más de lo que el actual gobierno está proponiéndole actualmente al país. Así es, doctor Jiménez, usted propuso que lo mejor ahora es que el gobierno actual termine su mandato, nada de que renuncien, que lo saben, porque eso crearía más desestabilidad, pero yo claramente soy partidario de que ahora todos en esta pandemia somos víctimas, claramente, todos tenemos nuestras responsabilidades, pero yo cada vez que me acuesto en la noche, yo le deseo que el presidente o el vicepresidente o todos los trabajadores del gobierno se iluminen y hagan lo mejor posible, porque de esa manera todos ganamos. Ahorita no ganamos con el desbeneficio de uno o no, todos ganamos. Si tomamos buenas decisiones, tanto gubernamentales, entonces yo le pregunto, usted dijo que creo tomaría el toro por los cuernos. ¿Qué debe hacer el presidente y el gobierno actual para tomar el toro por los cuernos y hasta que se acabe su mandato hacer lo mejor posible, de hoy en adelante? Bueno, yo creo que el presidente, si está enfrascado en una ley de apoyo humanitario o de ayuda humanitaria, no puede proponerle pues al Ecuador que esa ley se traduzca en más impuestos para la gente. Uno no puede afrontar, por ejemplo, situaciones excepcionales como las que estamos viviendo con medidas convencionales. Usted una situación convencional la afronta con medidas convencionales. Si está en un sistema normal y tiene que pedirle, por ejemplo, a un banco un crédito, tendrá que llenar un formulario, acreditar ciertas condiciones y ahí le prestan el dinero. Pero si está en una situación excepcional en la que muchas cosas se han derrumbado, que la economía no está funcionando bien, que tiene condiciones de falta de liquidez, no puede pues coger el poco dinero que tiene y pagárselo a los tenedores de bonos internacionales. No puede tratar de pasar una ley en la cual se graben las condiciones de personas naturales o personas jurídicas en X porcentaje de sus ingresos. ¿Por qué? Porque allí lo que está haciendo es que está afrontando una circunstancia excepcional con medidas convencionales y eso no va a pasar, no se va a dar bien, porque es ilógico. Por eso, por ejemplo, en el derecho nosotros tenemos los temas de caso fortuito y de fuerza mayor que ayudan a entender estos criterios. Aquí yo lo que le aconsejaría al gobierno de parte de nuestro movimiento es sea creativo, busque acceso a los mercados, no a los mercados, sino a los grandes financistas internacionales. Vaya donde el FMI, donde el Banco Mundial, y dígale, el Ecuador está complicado, necesito dinero, denos 5, 6, 7 años para pagarlo. En teoría nos van a hacer un desembolso de 500, 600 millones. Hasta ahora no se ve en qué. Sea transparente. Mire la falacia que mantiene hasta ahora el gobierno de decirnos que hay 2.000, 2.500 muertos por COVID. ¿Usted puede creer que nos mientan? O sea, nosotros en Guayaquil sabemos que entre marzo y abril hubo 10.000 fallecimientos.
y que la tasa de fallecimiento se disparó por encima del 430-440%. Mantener una mentira de subregistrar las muertes y los contagiados le hace perder credibilidad al gobierno. Si es que ellos se deciden en algún momento dado a decir la verdad, a hablarle de frente a las personas, a tomar decisiones creativas, a acudir a los organismos multilaterales internacionales para hacerles entender la situación del Ecuador, estoy seguro que podríamos tener muchos mayores beneficios que las medidas tibias y además pasivistas y convencionales que están tratando de imponerle al pueblo ecuatoriano. Me parece que es ahí donde se están equivocando, perdiendo credibilidad, debilitándose cada vez más y apurando su retiro de la función pública. Sí, señor. Así es, doctor Jiménez. Preguntarle, usted dijo, todo Guayaquil sabe que han muerto entre marzo y abril, me parece que dijo 10.000 personas. Obviamente todo es una generalización, usted habrá recibido información. Le pregunto, ¿de quién la recibió? Y según la información que tiene, la curva, obviamente usted no es profesional en esto, pero de lo que está informado, ¿la curva se está achatando, sigue subiendo? ¿Y cuál es la situación desde su perspectiva sanitaria en el país? Yo soy un curioso eterno y me informo por todos los canales posibles. Dicen que la curiosidad mató al gato y otros dicen que el gato murió sabiendo. Pero en todo caso, si de algo, yo creo que todos los que hemos tenido acceso a los medios digitales nos hemos informado lo más que hemos podido durante toda esta crisis de lo que ha sucedido en el país. Mire lo que pasó en CNN con ese periodista Fede del Rincón, que yo no aplaudo ni sus formas, ni su estilo, ni nada, pero los que pudimos ver ese programa nos dimos cuenta de la dimensión del problema, y aparte todos conocemos a alguien que trabaja por aquí, o un primo que se mueve por allá, o un amigo que tiene contacto con tal o cual persona, y vea, yo le digo, en mi caso personal, mi asistente personal en mi estudio jurídico perdió a su padre y a su madre. Eso le pasó a mi secretaria. Perdió a su padre y a su madre en esta pandemia, los dos por COVID. Y toda su familia estuvo enferma. Toda. Las 5 o 6 personas de su familia estuvieron enfermas, los chicos pudieron salir adelante, ella pudo salir adelante, lamentablemente su padre y su madre fallecieron. Y si usted pregunta, cómo esas historias está plagada la ciudad. Todos sabemos que el promedio de muertes entre finales de marzo y comienzos de abril andaba alrededor entre los 400 y 600 fallecidos por día. No era, entonces, las capacidades sanitarias de la ciudad estaban absolutamente desbordadas. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Hoy, por lo que vemos, lo que conversamos, lo que oímos, lo que investigamos, lo que indagamos, está claro que se podría decir que lo peor ya pasó, y con todo lo que nos sucedió semanas atrás, por finalmente la alcaldía está tomando las medidas necesarias para mantener, en este caso, la cuarentena unas semanas más. Me parece que es lo prudente. Yo creería, dentro de mi previsión, que en unas 3 semanas podríamos ya estar regularizando un poco más la actividad económica, eso sí, con los debidos cuidados. La idea es que esto no vuelva a repetirse, pero a medida que vamos pasando y saliendo de este desastre, también nos vamos haciendo más fuertes, porque no nos olvidemos que el proceso de, por decirlo así, de conformación del mundo y de crecimiento de todos, es que hemos ido adquiriendo diferentes capas de inmunidad. Cuando nos atacó la gripe aviaria, cuando nos atacó la gripe española, cuando nos atacó la peste bubónica, obviamente murió muchísima gente y la sociedad se hizo más fuerte, porque los restos de los que quedaban de los sobrevivientes y de esas bacterias y microorganismos se iban incorporando en nuestro ADN. Lo mismo está sucediendo ahora. Estamos en un proceso evolutivo natural donde tenemos que mostrar resiliencia ante lo que ha sucedido. Y seguramente vamos a salir más fortalecidos. ¿Que es un proceso? Es un proceso. Yo me aventuraría a decir que lo peor ya pasó y que en unas 3 semanas, un mes, podríamos estar reactivándonos, o mejor dicho, retomando una cierta mayor normalidad en nuestras actividades. ¿Que no nos podemos confiar? No nos podemos confiar. ¿Que nadie descarta que pueda producirse un rebrote, como le llaman? Podría producirse un rebrote, pero que no va a ser, desde mi punto de vista, de las dimensiones de lo que hemos vivido, que fue prácticamente una hecatombe, pero que tenemos que mantenernos vigilantes, eso es 100% cierto. Así es, doctor Jiménez. Creo yo que el éxito está en prepararse siempre para el peor escenario posible. Pues lamentablemente
tal vez no lo estuvimos o tal vez no nos imaginamos. Pero yo pregunto, yo creo que hasta ahora, no quiero parecer pesimista, usted dijo de que tal vez lo peor ya haya pasado. Yo le pregunto, si es que lo peor no haya pasado y podría haber un rebrote en el ámbito, los hospitales y los centros médicos del país están preparados ya, o sea, ya estamos hablando de que hace 2, 3, 4 meses ya sabíamos y ya estamos trabajando en la pandemia. ¿Ecuador está preparado para un rebrote o aún así no estamos preparados? Ecuador está mejor preparado para un rebrote, mejor preparado, pero eso no quiere decir que estemos preparados. Si hay algo que colapsó fue nuestro sistema de salud pública y lo vimos de primera mano en función de lo que sucedió en Guayaquil. En ningún otro lado se repitieron las escenas dantescas que vimos en Guayaquil, pero está claro que no estábamos preparados. Claro, nadie estaba preparado a nivel mundial para lo que se vino, pero ojo, otras ciudades reaccionaron de manera más eficiente y otros países reaccionaron de manera más decidida. Nosotros ni fuimos eficientes ni fuimos decididos y nos pasó lo que nos pasó. Eso que ya sucedió nos ha dado una experiencia y nos va a permitir enfrentar con mayor claridad y mayor herramientas si es que acaso se produce un rebrote. ¿Que estemos preparados? No lo estamos, no estamos preparados, pero sí estamos en mejores condiciones que cuando esto nos cogió inicialmente. Acuérdense que la gente ni siquiera creía, pensaba que esto era algo que iba a pasar en China y por ahí en un par de países, eventos sociales se siguieron dando, algunos chicos que vinieron de afuera fueron a interrelacionarse con la gente como si no pasara nada. Nosotros pagamos el precio de nuestra incredulidad y lo pagamos gravemente, ese precio. Hoy ya no hay incrédulos, porque hoy ya hubo gente que murió. Y eso de alguna manera también representa nuestro acervo de experiencia. Ya sabemos que el tigre se puede presentar en la puerta, aunque no lo creamos, y por eso tomamos las precauciones. Eso nos da una cierta capacidad de respuesta frente a lo que puede pasar. Pero insisto, la mejor política sigue siendo actuar con prevención y con cuidado, que es lo que nos faltó en la primera etapa y que creo que es lo que ahora sí tenemos claro que no podemos volver a cometer. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Mariela Viteri, estoy acá con Ricky, con mi hijo. Hola Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Francisco? Sí, mira, te escucho súper optimista y yo quisiera saber en base a qué y de dónde sacas tú tanto optimismo de pensar que en 3 semanas podríamos retomar nuevamente las actividades y pues paulatinamente hacerlo, que es lo que todos queremos. O sea, me encantaría que eso pase, pero en base a qué, fundamentándote en qué podrías tú emitir ese criterio que has hecho. Bueno, yo creo que es una cierta normalidad, no es una total normalidad, es lo que en el gobierno han llamado la nueva normalidad. Es una normalidad que viene acompañada de precaución, que viene acompañada de guantes y de mascarillas, que viene acompañada de turnos en los horarios de trabajo, que viene acompañada de una serie de medidas de precaución. Pero al fin y al cabo es la posibilidad de salir a llevar a cabo una serie de actividades económicas que hoy por hoy no lo podemos hacer. ¿En qué me baso? Primero, en que ya hoy tenemos un cúmulo de experiencias de lo que ha sucedido con el COVID, con el coronavirus. Hoy sabemos por dónde ha atacado, sabemos cómo está la evolución a nivel mundial, sabemos que ya hay, por ejemplo, en Reino Unido y en Estados Unidos, trabajándose intensamente en las vacunas. Hay mucha más claridad. ¿Aló? En Rusia es altísimo también. Claro, en Rusia la enfermedad, dices tú. Claro. Sí, en Rusia está altísimo todavía, pero en países occidentales, como en el caso de Reino Unido, como en el caso de Estados Unidos, ya se está trabajando muy duro en la vacuna. Incluso ya se la testeó en animales y ya dio resultados positivos, como en el caso en Oxford. Ahora la están probando en humanos y ya hay 8.000 personas que están apuntadas a este experimento. Se espera que alrededor de agosto, septiembre, ya pueda existir eventualmente una vacuna. Entonces, hoy creo que estamos mejor preparados. Definitivamente la curva de contagios ha bajado. También lo que conversábamos con Ricardo hace un momento es que nuestro organismo también ha ido asimilando lo que ha sucedido y adquiriendo ciertos elementos mayores de defensa
no solamente a partir de la precaución, sino también de lo que existe en el ambiente. Es decir, cada día que pasa, el virus se debilita y nosotros nos hacemos más fuertes por un proceso normal de evolución natural. Por ejemplo, en el caso de la gripe española, que fue alrededor de 1920, que en realidad nadie sabe por qué se llamaba española, porque no tenía nada que ver con España. Exacto, en todo caso, exacto. Sí, la gripe española mató a 30 millones de personas. ¿Tú sabes por qué se llamó gripe española? Porque fueron los españoles los que las que la identificaron y la denunciaron, por decirlo de alguna manera. Correcto. De ahí se quedaron con ese infausto apellido, pero en realidad ellos fueron los primeros que alertaron sobre eso. En Estados Unidos, en cambio, no se quiso decir nada sobre eso porque el mundo estaba en medio de una primera guerra mundial, que fue del 14 al 18, y tenía muchos problemas en casa como para estar alertando sobre un problema más. Pero en todo caso, a lo que voy es que nuestro organismo tiene capacidad para irse levantando, pero obviamente tenemos que ser precavidos. Hoy la carga viral también es inferior a la que vimos en los comienzos. A la gente le daban los procesos de contagio en 3-4 días y ya estaban absolutamente complicados. Hoy esa carga viral indiscutiblemente ha bajado. Entonces, yo creo que a partir de todos esos elementos hay un escenario un poco más positivo, no exento de recaídas, pero yo creo que si actuamos disciplinadamente, con precaución, están atentos a la información real y veraz que nos den los diferentes medios. No puedo decir el gobierno porque lamentablemente yo sí digo que las cifras oficiales que da el gobierno no son reales. No son reales esas cifras oficiales. Si vemos las cifras, si vemos lo que está sucediendo a nivel mundial y la evolución que nosotros mismos estamos teniendo dentro del contexto de este problema, yo creería que podríamos estar, por decirlo así, sacando la cabeza del agua de aquí a 3 semanas o un mes. Doctor Jiménez, hoy los vocales de la CPCCS pidieron al presidente Lenín Moreno que elimine Secretaría Anticorrupción que dirige José de la Gasca. Pues este tema ya ha venido unos días rodando, pues la fiscal Diana Salazar reclamó al presidente Lenín Moreno, bueno, una historia bastante extensa. Le pregunto, ¿usted cree que se debería eliminar la Secretaría de Anticorrupción? Segunda pregunta, ¿está haciendo bien su trabajo? Y tercero, en general, ¿la corrupción en el país es tan latente como se rumora? Porque yo no puedo afirmar nada, pero pregunto, ¿es tan latente como se rumora? Yo creo que la corrupción es un problema gravísimo del Ecuador, gravísimo. Sí creo que es latente como se rumora. Creo que hay una multiplicidad de factores ahí, como la falta de institucionalidad, como la falta de seguridad jurídica, como la impunidad, y también como mucha gente que está buscando pescar a río revuelto. A mí me parece, por ejemplo, que todo el escándalo sobre el sobreprecio en las fundas estas para los cadáveres, eso ya ni siquiera es corrupción, eso me parece que es falta de humanidad. Porque si alguien se permite estar comerciando con fundas de cadáveres con sobreprecio en una situación tan extrema como la que hemos estado viviendo, es que simplemente ha perdido el valor por la humanidad. Entonces, yo sí creo que el problema de la corrupción en el país es profundo y creo que el presidente no lo ha atacado con decisión y creo que nos ha faltado seriedad para darle toda la fuerza que se necesita a las instituciones legales para que puedan afrontar este problema. Ahora, en cuanto al rol de la Secretaría Anticorrupción, yo no es que lo pienso ahora ni lo pienso en función de quien actualmente está representando la Secretaría. Yo creo que la Secretaría Anticorrupción a lo largo de los años que ha funcionado, ha sido prácticamente un departamento de chismes. Así lo pienso. ¿Por qué? Porque lo que hace es levantar el avispero sobre ciertas cosas y de allí pone sus conclusiones en manos de la Fiscalía o en manos del aparato judicial para que ellos actúen como crean que deban actuar. Y finalmente no pasan de ser ruedas de prensa donde se evidencia desde el mismo Estado quién ha estado haciendo trapacías o cosas sucias y chuecas. Yo creo que ese es un reemplazo innecesario de la sociedad civil. No veo justificada la Secretaría Anticorrupción, así como no veo justificada una serie de instituciones en el Estado. Creo que el mejor negocio para un país es que sus instituciones funcionen bien y representen bien los intereses de los conciudadanos. En este caso, para mí, así como lo dije en algún momento de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo creo que ese consejo debe desaparecer. Creo que no sirve para nada que no sea estar tratando de escamotear espacios de poder en el país. Y creo que la Secretaría Anticorrupción es perfectamente una institución desde todo punto de vista reemplazable.
Estamos de acuerdo, doctor Jiménez, en lo que dijo de que no se puede, simplemente se ha perdido total humanidad si es que pues negociamos con fundos de cadáveres definitivamente. Usted al comienzo dijo que el movimiento Creo buscaría la reforma laboral. Es muy difícil que se haga ahora con este gobierno, intuyo yo, pero ahora lo que también se pone sobre la mesa, o que la Asamblea parece estuviera discutiendo, es el tema pues de la reducción de sueldos públicos, también ha sonado la eliminación de subsidios, Ecuador en reducción de dinero para, por así decirlo, pues explotar la cantidad que tengamos, sea mínima, sea mayor. Usted dijo que deberíamos ir al banco, al FIB, perdón, al FMI. Sí, al Banco Mundial a pedir dinero, pero en el caso del Ecuador, encerrándonos solamente en el país, sin pedir dinero internacional, se puede reducir, y lo que se reduciría, se podría explotar para poder, pues, definitivamente dejar de pedirle dinero a la gente, que ahora la gente ni siquiera puede producir y le pedimos dinero, o sea, prácticamente lo estamos ahorcando. Entonces pregunto, ¿cuál sería, pues, la reducción que usted tendría en mente o cree que beneficiaría de mejor manera al país? Mire, yo le digo algo, a la gente no se le puede pedir más plata. No se le puede pedir más plata porque la gente lo está pasando mal. Las familias en sus casas la están pasando muy mal. Y tampoco, el otro extremo de la cuerda, ¿cuál es? No somos un país que imprime dinero. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el bono Trump se puede dar porque ellos tienen a la vuelta de la esquina en el mismo Washington al de la Reserva Federal y le dicen, compadre, por favor, tenemos problemas, imprímase 3 trillones de dólares, por favor, que tenemos que darle plata a la gente. E imprimen sin problema 3 trillones de dólares. Y lo distribuyen entre su gente y se acabó. Eso tiene que ver ya con una especie de geopolítica internacional que les permite a ellos hacer eso. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros perdimos, cuando entramos a la dolarización, la posibilidad de imprimir nuestros billetes. La gente, y yo estoy de acuerdo en eso, ha dicho que fue una buena decisión. Sí, fue una buena decisión, pero tenemos que aprender a vivir con la dolarización. ¿Y eso qué significa? Eso significa austeridad. Eso significa instituciones sólidas. Eso significa ahorrar más que gastar. Eso significa saber dónde uno invierte el dinero para que no se pierda. Es decir, eso significa utilizar inteligentemente la plata que entra a nuestro país. Y eso es lo que el gobierno no ha hecho. Porque el gobierno ha gastado más de lo que ha ingresado. El gobierno ha inflado el aparato burocrático, que ahora tiene que buscar la manera de reducirlo. Y hoy le dice, ¿saben qué, amigos? No tenemos de dónde sacar más plata, por favor, métanse la mano al bolsillo. Por ahí no va la solución. De algún lado tiene que salir el dinero. Y aquí hay solo 3 posibilidades, no hay muchas más. 1, o se lo pide afuera. 2, o se achica el aparato del Estado de una manera radical y dramática. 3, se le pide plata a la gente. Entonces, si no queremos ir al tercero, que es pedirle plata a la gente, debemos buscar la manera de generar nuestra propia plata en el escenario 2, que es achicar el Estado o encontrar fórmulas de financiamiento interno, como por ejemplo con la liberalización del subsidio a los combustibles, excepto en el caso del diésel, que sería un problema social enorme, y probablemente del gas también. Pero en el resto, en lo que tiene que ver con la gasolina, yo no veo por qué el gobierno todavía no ha dado ese paso. Va a ser difícil, va a ser complicado, pero no tenemos tampoco muchas más opciones. Como le digo, solo hay 3 básicamente: o pido plata afuera, o encuentro plata adentro, o le pido plata a la gente. Y yo no creo que estamos para pedirle plata a la gente. Entonces, divida entre buscar la plata afuera en las mejores condiciones posibles, o busque la manera de generar dinero aquí adentro sin pedirle plata a la gente. ¿Qué significa? Utilizar inteligentemente la plata en términos de no seguir subsidiando actividades que no corresponde, y en términos de achicar un aparato burocrático que hoy por hoy igualmente luce inflado. Definitivamente, doctor Jiménez. El decir que el aparato del Estado es robusto, realmente no se equivoca en absolutamente nada. Volviendo al tema de la corrupción, es interesante que en Guatemala la Comisión Internacional formaron una Comisión Internacional de Corrupción y que ha sido un éxito.
por lo menos hasta ahora. Yo pregunto, ¿sería una solución viable? Y en una supuesta victoria del partido, creo, en el próximo año, en las elecciones del próximo año, ¿sería una opción? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Que se forme una comisión internacional. Contra la corrupción, así es. Sí, yo creo que sí, pero yo le digo algo. Yo le digo algo sinceramente, aunque pueda sonar un poco radical en esto. La mejor manera de garantizar que vamos a cortar de tajo el problema de la corrupción es meter preso al primer colaborador, sea ministro, asesor, subsecretario o lo que fuere, que evidencia que ha cometido actos de corrupción. Si usted, en el caso de nuestro presidente Guillermo Lasso, que estoy clarísimo que lo va a hacer porque lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, está dispuesto a meter preso a un ministro, por más de que sea su ministro, su amigo o lo que fuere, que ha incurrido en acciones de corrupción, eso manda un mensaje muy potente al resto de colaboradores del gabinete. Por citar el caso de un ministro X, ¿no? Puede ser a nivel de gobernación, puede ser a nivel de diferentes instituciones. Si no entra en ninguna alcahuetería para estar soliviantando el comportamiento corrupto de nadie en el ejercicio de representación del Estado, las cosas automáticamente empiezan a recomponerse. Segundo, necesita empoderar al aparato judicial, no meter las manos en la justicia, como hizo en su momento el presidente Rafael Correa, sino todo lo contrario, darles las herramientas, sobre todo a nivel del Consejo de la Judicatura y de Corte Nacional de Justicia, para que ellos puedan operar en libertad. Y yo le digo aquí, yo lo que he podido construir de patrimonio, que no es mucho, pero que me alcanza para vivir bien, tranquilamente con mi familia o dignamente con mi familia, lo he hecho simplemente a partir del ejercicio de la profesión del derecho. Solamente porque no he tenido negocio, ni fábrica de galletas, ni nada, del ejercicio de la profesión del derecho. Y le puedo decir algo, aquí hay grandes juristas, aquí hay gente que conoce de derecho. Lamentablemente no les gusta involucrarse por el sistema de putrefacción con el que muchas veces se encuentran. En el 97, por ejemplo, hubo una gran Corte Suprema, pero se dividieron entre los que estaban a favor del Partido Social Cristiano y los que en ese entonces estaban a favor de la Izquierda Democrática, pero había grandes juristas en esa Corte. Entonces, recomponiendo una buena Corte Nacional y empoderando un Consejo de la Judicatura para que actúe como corresponde, puede tener un efecto de permeabilidad hacia los diferentes estamentos de la Administración de Justicia y lograr que funcione de una manera mucho más adecuada. Entonces, yo creo que, y el tercer elemento, que es una comisión internacional de lucha contra la corrupción, no nacional, porque ya hemos dicho ni sé cuántos enjuagues de comisiones de comisiones nacionales contra la corrupción y no han funcionado para poco o nada. Yo creo que llevando a cabo un esfuerzo serio con instituciones probadas como la Organización de las Naciones Unidas o como tal vez la OEA o como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos darle forma a una comisión internacional que es así, independiente del Estado e independiente del gobierno, pueda llevar a cabo una especie de toma de temperatura de la corrupción en el país. Y yo le voy a decir algo también, un Estado pequeño es un Estado menos corrupto. El cuarto ítem de reforma que necesitamos como país para reducir los porcentajes de corrupción es ir achicando el aparato del Estado. ¿Por qué hubo tanta corrupción en el gobierno de Rafael Correa? Porque el Estado se infló como nunca antes se había inflado. Y las instituciones estatales pulularon por todas partes y todo era el Estado, casi en la versión corporativista de Benito Mussolini. Nosotros tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que hacer un Estado ligero, ágil, con lo esencial y con herramientas fuertes de empoderamiento y complementarlo con una comisión internacional que nos permita también tener otros niveles de seguridad frente a este flagelo. Así es, doctor Jiménez. Bueno, antes de despedirme quiero hacerle las dos últimas preguntas. Usted se ha autodenominado como curioso. Me imagino como es curioso, estará muy bien enterado de lo que está pasando internacionalmente. Principalmente quiero comentarle, porque esto ya no es tanto del tema de la sanidad, sino de política, pues me refiero a la Operación Gedeón. Los que no saben, la Operación Gedeón es la incursión marítima estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro. Leí un artículo hace un par de semanas en el New York Times que decía este no es momento para meternos en politiquería. ¿Usted cree que el presidente Trump acierta
al dar el visto bueno a la operación Gedeón, que fue un fallo total, hay que decirlo. Venezuela lo contuvo muy bien, incluso tiene 2 presos estadounidenses que están siendo juzgados por la justicia venezolana. ¿Cree que fue el momento correcto? ¿Cree que lo hizo bien? ¿Cuál es su opinión sobre la operación Gedeón? Yo creo que probablemente el presidente Trump le faltó leer el capítulo sobre la Bahía de Cochinos en el que fracasó John Fitzgerald Kennedy, cuando con los mismos paramilitares cubanos se intentó derrocar el régimen de Fidel Castro. Hay regímenes políticos que son despreciables, como fue la Cuba de Castro, como lo es la Venezuela de Maduro, que generan el rechazo en todo el planeta y solamente unas cuantas adhesiones en algunos románticos que quieren ver a la sociedad aplanada pero para abajo. Eso no significa que haya que meterse en aventuras que pueden con pocas cosas derivar en escenarios muy malos, como en su momento lo fue la Bahía de Cochinos, que representó probablemente el primer fracaso de John Fitzgerald Kennedy y la primera evidencia de manipulación, en este caso de ciertos militares estadounidenses que querían arrastrar a los Estados Unidos prácticamente a una guerra con Rusia. En el caso ahora de la operación Gedeón, hay algunas aristas que lamentablemente son parecidas, ¿no? Es una operación improvisada, ni siquiera hay un anclaje cierto en territorio, y también puede ser vista por Latinoamérica como una injerencia ilegítima en la soberanía de otro país. Yo creo que no es ese el camino para, no sé si la palabra es terminar, pero para lograr que concluya el régimen de Nicolás Maduro. Creo que es fortaleciendo las instituciones, por ejemplo, a Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela, por ejemplo, con una actuación más decidida de la Organización de Estados Internacionales, la OEA, que puede actuar de forma colectiva, y con una serie de herramientas que no son las que vimos en el caso de esta malograda operación, que creo que representa un fracaso para el presidente Trump. Creo que de alguna manera, en cierta forma, lo fortalece a Venezuela, y creo que es un error político y estratégico que no necesitábamos en estos momentos. ¿Cree que Trump será reelegido? Difícil decirlo. Es un presidente impredecible, con una ¿cómo puedo decirlo?, verbalización populista, como si al mejor estilo de ciertos presidentes que hemos tenido acá en Latinoamérica. Es casi un populista de los Estados Unidos, cosa que nunca antes se había visto. Creo que si sale un buen candidato, que puede ser Biden, porque tampoco hay mucha duda. ¿Le gusta más Biden? ¿Le gustan más los demócratas? Okay. Sí. Yo personalmente se podría decir que soy más de la línea demócrata que de la línea republicana en los Estados Unidos. Sin embargo, hay que evitar también los fanatismos, ¿no? Porque el hecho de ser demócrata no lo bloquea a uno de caer en el fanatismo como con el socialista ¿cómo es que se llamaba el que estaba compitiendo con Biden? El septuagenario, me va el nombre ahorita. Sí. Pero bueno, en todo caso, yo pienso que Biden es una buena alternativa, un tipo serio, que ha sido probado, que ya tiene experiencia en la función pública. Bernie Sanders. Creo que es una visión mucho menos extrema y mucho más racional que la que podría haber representado Bernie Sanders, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto de Latinoamérica. Y creo que de alguna forma sí puede dar una buena pelea frente a Trump. Pero Trump es un animal mediático. Puede no necesariamente ser un presidente con todas las aristas que siempre han tenido, o que muchas veces han tenido los presidentes de los Estados Unidos, pero es realmente un monstruo mediático, y yo creo que en tiempos de medios de comunicación y de redes sociales, ese es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta. Así es, doctor Jiménez. Antes de despedirme, no quiero que esto suene ya, la campaña política se acerca muy pronto, y realmente ahora más que nunca la gente no sabe por quién, en dónde va a rayar el papel, pero yo le pregunto, ¿por qué el ciudadano debe votar por el Partido Creo? Yo creo que nosotros somos un partido serio, no nos prestamos para manejos oscuros, hablamos con la verdad, y sobre todo creo que Guillermo Lasso le ha probado al país que se puede progresar en el Ecuador actuando bien.
actuando correctamente, dando empleo, actuando en función de las grandes mayorías. Creo que él representa un ejemplo de vida, tal vez a algunos les guste o a otros no les guste, pero es un ejemplo de vida que todos quisiéramos seguir. A veces la gente dice, no, que Cuba es hermoso, perdón, Corea del Norte, qué romántico, o Estados Unidos, qué malos que son, sí, pero nadie se va a Corea del Norte, y nadie quiere ir a vivir a Cuba. La gente quiere vivir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay libertades, porque hay la posibilidad de progresar, porque uno lo escuchan, porque hay instituciones en las cuales uno puede presentar un reclamo. Ese es el Ecuador que queremos construir. Ese es el Ecuador que tiene muy claro Guillermo Lasso en su cabeza. Esa es la vida que él ha reflejado de trabajo, de empleo, de positivismo y de acción, sobre todo en momentos duros. Y creo que son elementos muy importantes a considerar para votar por él. Y esa también es la razón por la cual yo lo apoyo. ¿Cuál sería el binomio, doctor Jiménez? Ay, sí que no tengo idea. Porque hablamos con el doctor Páez hace un par de semanas, nos dijo que nunca formó parte de su partido. Pues se lanzó para vicepresidente, nos dijo aquí en nuestro programa, no formé parte de Creo, y pues nos lanzó una indirecta de que parece que ya no va a haber ese binomio Lasso Páez. Entonces, ¿en eso no están seguros todavía cuál es el binomio? No, es algo que se definirá en su momento. Creo que no hay mucha cabeza ahorita para pensar en binomios. Creo que hay cabezas para pensar cómo sale adelante el país, porque la situación de salud y la situación económica del Ecuador es tremenda, es terrible, y creo que en eso todo el mundo tiene enfocadas sus energías. Es claro que hay que poner un binomio. En algún momento, conversando con Guillermo, él decía que, bueno, dadas las circunstancias que estaba atravesando el país, tal vez algún médico, algún doctor en medicina puede hacer un perfil interesante, pero son cosas que se están viendo, ¿no? Son cosas que se están valorando, que se decidirán en su momento, no a última hora, y que obviamente buscarán la manera de ir construyendo ese país que queremos, porque no solamente se trata de las ideas que uno tiene, sino también lo que uno representa. Y creo que en estos momentos es importante mandar un mensaje claro al país de que estamos decididos a sacar al Ecuador adelante y de que obviamente tenemos las ideas correctas para hacerlo. Doctor Francisco Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Día de Fuego 106.5. En el nombre de Mariela Viteri y de su servidor Ricardo Mórtola le agradecemos y pues le deseamos mucha suerte en lo que se viene por delante. Muchas gracias a ustedes también. Yo creo que es importante. Mariela me preguntaba algo que que me dejó pensando, ¿no? ¿Cuáles son las razones de su optimismo? Claro, exacto, Francisco. Me quedé pensando en eso. Nos conocimos hace años en una entrevista que ella estaba haciendo ahí en París, mientras yo estudiaba allá. Sí. Y yo creo que yo siempre he sido un optimista. Siempre he pensado que las cosas no pueden estar peor, sino que van a estar mejor. Nunca he bajado los brazos. Creo que eso también en este caso es algo que nos impulsa a salir adelante y a ver las cosas como que el día de mañana van a estar mejor. Tampoco hay que ser un iluso ni ser un soñador, porque uno construye sus propios escenarios y le da forma a su propio entorno. Pero creo que actuando con precaución, siendo razonablemente optimista y actuando con decisión también se pueden lograr muchas cosas. Y yo estoy seguro que esta prueba a nosotros nos va a hacer más fuertes y nos va a permitir darle forma a un proyecto colectivo que nos va a su vez a impulsar a salir adelante. Esa es la convicción que tengo y tenemos que luchar para que así sea. Y que así sea, Francisco. Que ese positivismo sea una realidad. Así es. Un abrazo, bueno, Francisco, como siempre. Siempre un gusto poder conversar con ustedes. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Francisco. Doctora.